Estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Bertolt Brecht, de las sedes San Juan del Lurigancho, Colonial y Caraballo. Quien les habla en esta oportunidad es el profesor Luis Lévano. Hoy desarrollaremos algunas situaciones relacionadas al cálculo de área y perímetro de un triángulo. Veamos la primera situación. Nos dice lo siguiente: el área de un triángulo es 54 centímetros cuadrados. Calcula sus dimensiones si su base es 3 veces su altura. Primero debemos observar el siguiente gráfico. Es un triángulo y nos dice que su área es 54 centímetros cuadrados. ¿Qué tipo de triángulo es? Es un triángulo rectángulo. Debemos recordar la fórmula del área. El área es base por altura entre 2. Además, aquí nos dan una información importante. La base es 3 veces su altura. Quiere decir que aquí, como no conocemos la altura, podemos colocar que la altura es x. Y como la base es 3 veces la altura, voy a escribir de la siguiente forma. La base sería el triple de la altura, sería 3x. Conociendo estas medidas, podemos reemplazar en la fórmula del área, que sería de esta forma. El área es base 3x por altura x entre 2 y es igual a, ¿cuánto es el área? 54. Tengo una ecuación. ¿Cómo multiplico 3x por x? Sería 3x al 3x al cuadrado entre 2 es igual a 54. Esta ecuación, para poder resolverla, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a 54. Sería 54 por 2. Y el 3 que está multiplicando pasaría a dividir. Es decir, sería de esta forma. X al cuadrado es igual a 54 por 2 entre 3. 54 por 2 es 108. 108 entre 3 sería 36. X al cuadrado es 36. ¿Cuál es el valor de x? El número que elevado al cuadrado me da 36 es 6. Entonces ya conocemos el valor de x. Entonces la altura sería 6 y la base sería el triple de 6. Entonces, las dimensiones del triángulo son: la altura es 6 centímetros y la base es el triple, es decir, 3 por 6, 18 centímetros. Y así hemos determinado las dimensiones del triángulo. Ahora veremos una segunda situación que dice lo siguiente. Calcula el área de la región sombreada en la siguiente figura. Aquí observamos 6 triángulos que tienen esta base, pero tienen una misma altura. Cada triángulo tiene diferente base. Entonces podemos afirmar que el área sombreada sería la suma de las áreas de los 6 triángulos que observas. Tenemos el área del triángulo 1, el área del triángulo 2, el área del triángulo 3, el área del triángulo 4, el área del triángulo 5 y el área del triángulo 6. Tendríamos que sumar las 6 áreas. Pero observamos que el área 1 sería su base por altura entre 2. Pero la base sería esta. Cada triángulo tiene diferente base, pero su altura es la misma. Su altura es 9 centímetros. Los 6 triángulos tienen la misma altura. Entonces, si yo quiero hallar el área del triángulo 1, sería su base, está aquí, la altura que es 9, y lo divido entre 2. Pero el área sombreada es la suma de las áreas. Entonces sería esta forma. El área 1 más el área del triángulo 2 más el área del triángulo 3 más el área del triángulo 4 más el área del triángulo 5 más el área del triángulo 6. Y como el área del triángulo 1 es base por 9 entre 2,
Para el triángulo 2 también sería base por 9 entre 2, porque tienen la misma altura. Y para el triángulo 3 también sería lo mismo. Sería entonces de esta forma. Base por 9 entre 2, más base por 9 entre 2, más su base el triángulo 3 por 9 entre 2, base por 9 entre 2, base por 9 entre 2, base por 9 entre 2. Para cada triángulo tienen diferentes bases. Pero observamos también que aquí el número 9 y el 2 se repiten para cada área. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de efectuar? Claro, debemos de sumar solamente las bases de los 6 triángulos. Es decir, resumiendo esta expresión, sería de esta forma. El área sombreada sería la suma de todas las bases, porque las bases son diferentes. Sumaría todas las bases, lo multiplicaría por la misma altura, que es 9 para los 6 triángulos, y lo divido entre 2. ¿Cuánto es la suma de todas las bases? Muy bien, la suma de todas las bases es 15 centímetros. Entonces, para determinar el área sombreada sería 15 por 9 entre 2, porque la suma de todas las bases es 15. 15 por 9 es 135. 135 entre 2 nos da 67,5 centímetros cuadrados. Entonces, podemos afirmar que el área de la región sombreada, es decir, el área de los 6 triángulos juntos, sumados, serían 67,5 centímetros cuadrados. Ahora resolveremos una situación 3, que dice de la siguiente manera. Claudia y sus amigas han decidido convertir en un vivero un sector de la esquina de un terreno que era usado para arrojar desmonte. Para cercar la parte de este terreno usarán malla y 3 estacas de madera. Si el perímetro del terreno es de 28 metros y el único lado no congruente mide 12 metros, ¿qué longitud deberá tener cada tramo de malla para cubrir el contorno del perímetro? Muy bien, para dar solución a este problema, debemos leer bien los datos. La imagen justamente nos habla de la elaboración de un vivero en una esquina. Y como nos dicen que van a usar 3 estacas de madera, entonces, ¿cuál sería la forma del terreno? Claro, el terreno tiene forma de un triángulo. ¿Y por qué sería isósceles? Porque nos dicen que el único lado no congruente mide 12 metros. Entonces, quiere decir que los otros dos lados sí son congruentes. Además, nos dicen que el perímetro del terreno triangular es 28 metros. Aquí tenemos el terreno triangular, son 3 estacas que se van a colocar en cada esquina, y el lado no congruente es 12 metros. Estos son los dos lados congruentes. Es por eso que se trata de un triángulo isósceles. ¿Qué longitud deberá tener cada tramo? Es decir, nos piden las medidas de este lado y aquí que es 12 metros. La longitud total de los otros dos lados congruentes, ¿cómo lo podemos determinar? Si conocemos el perímetro y el lado no congruente. Claro, la longitud total de los otros dos lados sería el perímetro de este terreno triangular menos el lado no congruente, que es 12. Entonces, el perímetro, que es 28, menos el lado congruente, que es 12, es 16. Entonces, la longitud total de estos lados congruentes es 16. Pero como los otros dos lados son de igual medida, es decir, son congruentes, entonces 16 lo dividimos entre 2, y eso sería 8 metros. Entonces, cada lado de este terreno
que tiene medidas congruentes, sería 8 metros, 8 metros. Finalmente, la longitud de los tramos de malla para cada lado de este terreno triangular sería 12 metros, 8 metros y 8 metros. Y esa sería la respuesta. Ahora veremos una situación 4, que nos dice lo siguiente. La figura muestra una escalera que fue construida teniendo como base una construcción de cemento. Esta construcción es aprovechada por el propietario como almacén de diversos productos. Considerando la imagen e información visible, calcula el perímetro de la parte mostrada del almacén. El almacén se encuentra aquí. Era una base de concreto que tenía una forma triangular, que era justamente el almacén. Y ahora se ha colocado escalones, se ha colocado en base a esta figura, se ha colocado escalones. Nos piden determinar el perímetro del almacén mostrado, es decir, este segmento, más la longitud de los escalones. Ese sería el perímetro de todo el almacén mostrado. ¿Cómo hallaremos el perímetro de esta parte mostrada del almacén? Debemos observar que el perímetro entonces sería X más Y más la longitud de todos los escalones. Pero la longitud de todos los escalones están distribuidos en forma horizontal. Acá hay líneas horizontales y también hay líneas verticales. Entonces, primero debemos observar las líneas horizontales y las líneas verticales que vamos a ir sumando. ¿Cómo sumamos las líneas horizontales? Esta línea horizontal, más esta línea horizontal, más esta línea horizontal, más esta línea horizontal, y así todas las líneas horizontales, la medida, si lo desplazamos hacia abajo, resultará, ¿qué resultará? Resultará la base, es decir, el segmento X. Si yo sumo esta línea horizontal, más esta línea horizontal, más todas las líneas horizontales, me darían como resultado un solo segmento, que en este caso sería X. ¿Y cómo sería para las líneas verticales? Para las líneas verticales también. Esta línea vertical más esta línea vertical más esta línea vertical más esta línea vertical y todas las líneas verticales de los escalones, si lo trasladamos aquí como medida, como segmento, nos daría un solo segmento vertical, total, que en este caso sería Y. Entonces, para poder determinar el perímetro sería X más Y más la suma de todas las líneas horizontales es X. Mientras que la suma de todas las líneas verticales de los escalones es esta línea, este segmento, que mide Y. Y. ¿Cómo sumo X más Y más X más Y? Primero, debemos ordenar los términos semejantes, X y X, Y, Y. Y ahora, al sumar X más X, 2X, Y más Y, 2Y. Entonces el perímetro de la parte mostrada del almacén sería 2X más 2Y. Agradeciendo tu atención y esperando que te encuentres bien de salud en compañía de toda la familia, me despido hasta una próxima oportunidad. Nos vemos pronto. Gracias.